Pues vamos a seguir esta tarde la jornada que ha empezado con tanta brillantez, dicho sea de paso, esta mañana, primero con la intervención del presidente Aznar y luego con una mesa redonda que ha situado el listón bastante alto, tengo que decir. Entonces estoy seguro de todos modos que esta mesa nuestra va a ser por lo menos igual en calidad y en voluntad de provocar la reflexión e incluso la polémica. Entonces la vamos a dedicar, lo habéis visto, al tema de las elecciones norteamericanas. FAES, a la que agradezco que nos haya invitado, que me haya invitado particularmente a mí a moderar esta mesa, y la Universidad Complutense también, por supuesto. FAES ha dedicado una larga reflexión y una consistente reflexión durante mucho tiempo a este asunto por el interés estratégico y existencial y político y cultural que ha tenido siempre el presidente Aznar, los equipos que han rodeado al presidente Aznar, FAES, con la relación atlántica, con la relación de España con Estados Unidos y con la vocación atlántica de nuestro país. Es decir, no estamos tratando un tema que sea un simple tema de política exterior, ni un tema que afecte a un país que es muy interesante, pero que no nos es particularmente cercano. No, estamos tratando un tema que nos afecta directamente. Por eso yo le he pedido a los... me he permitido, pedirle no, porque no voy a pedir nada a la gente que tengo alrededor, ¿no?, que son tan solventes y que conocen también el asunto, ¿no? Pero me voy a permitir hacer dos reflexiones acerca de algunas cosas que pueden ser interesantes sobre este proceso electoral, y luego abrimos el turno de palabras. Lo que vamos a hacer va a ser hacer unas intervenciones relativamente breves, de tal forma que hablaremos unos 30-40 minutos y después abriremos el turno de preguntas. No vamos a seguir el esquema de esta mañana de reflexión entre nosotros, sino más bien de reflexión con vosotros o con ustedes, ¿no? Las preguntas que a mí me interesaba presentar ante todos los presentes es: el tema de las elecciones norteamericanas siempre es interesante de por sí, porque afecta a un país importantísimo en cualquiera de las perspectivas que queramos mirarlo. Es interesante y es entretenido por las personalidades y el contexto o el funcionamiento teatral de la democracia norteamericana, que lo hace automáticamente dramático y atractivo. Entonces, este es un tema interesante, pero también creo que las actuales elecciones norteamericanas plantean problemas y cuestiones de fondo y que van un poco más allá de la política. Es decir, en las elecciones norteamericanas yo creo que por parte con la presencia de un candidato tan atípico como Donald Trump, se está planteando algo más que una cuestión política. Se está planteando cómo se trasluce en lo político una crisis cultural e incluso identitaria muy profunda que afecta a Estados Unidos y no solo afecta a Estados Unidos, sino que afecta a Estados Unidos de ciertas maneras específicas, ¿no? La raza, la inmigración, las identidades culturales, etcétera. O sea, que este es un punto que lanzo sobre la mesa por si se puede tomar ahora o se puede retomar después. Y luego hay otro segundo que me parece evidente y que está relacionado con lo que pasó ayer en España, en nuestro país, y que buena parte hemos protagonizado nosotros. Es decir, Trump es uno de los muchos representantes de este ola nacional populista que está inundando el mundo desarrollado desde hace ya un tiempo, y que los españoles, por lo menos por ahora, hemos parado ayer. No les pido un aplauso porque sería narcisista, pero creo que nos lo merecemos. Dicho esto, paso a presentar a los... No he oído el aplauso. Dicho esto, paso a presentar a nuestros... Es que lo hemos conseguido y eso es importante. Muy bien, me alegro de que haya habido aplauso. Entonces, con nosotros está Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo. Conoce muy bien la política exterior española, conoce muy bien la cuestión del populismo en Europa, la atañe personalmente, sé que es una de sus preocupaciones fundamentales, y conoce muy bien la relación de España con Estados Unidos. Entonces, creo que es un valor
importante y fundamental en esta mesa redonda. Está José María Areilza, lo tengo aquí, a mi izquierda. José María Areilza, aparte de otras muchas cuestiones y que conoce también muy bien la política europea, dicho sea de paso, trabaja en el Aspen Institute, que es una institución relacionada con Ortega, con una persona importante en la historia intelectual española y que es estratégica en las relaciones culturales y algo más que culturales, también empresariales, entre Estados Unidos y España. Entonces, José María nos dará una perspectiva fascinante, seguro, sobre Estados Unidos. Y luego está allí al fondo, a la extrema izquierda, eso es, está mi amigo Daniel Ureña. Colaboramos los dos en la misma universidad, en comillas. Daniel es uno de los promotores de una de las empresas más interesantes, ¿no?, en cuanto a análisis de opinión pública, y también es presidente del Hispanic Council, Hispanic Council, que es una organización que favorece, promociona la relación entre Estados Unidos y España y el conocimiento de lo español en Estados Unidos y de Estados Unidos en España. Yo he asistido a varios acontecimientos o eventos protagonizados por el Hispanic Council, son siempre interesantes, y es muy interesante los boletines o las newsletters que mandan sobre los análisis que se hacen periódicos con muchísima precisión sobre las elecciones, ¿no? Les aconsejo, os aconsejo que los sigáis. Entonces, dicho esto, yo paso a dar la palabra pues a Antonio, ¿no? Adelante, Antonio. Gracias. Muchas gracias, y sobre todo por darme la palabra el primero, porque así, como sea el primer discurso, luego nos acordarán, porque los tres siguientes sí son expertos, tanto Daniel como José María y Gabriel siguen con mucha más, estoy seguro, precisión y pasión en los acontecimientos en Estados Unidos. A mí me toca por la parte un poco sentimental, puesto que mi madre es norteamericana, tengo familia allí y lo sigo como puedo, pero bueno, debido a mis deberes, que son europeos, pues mi trabajo consiste en la parte relacionada con Estados Unidos, en garantizar que siempre tengamos la relación más privilegiada posible entre la Unión Europea y Estados Unidos. Siempre he sido partidario de ello. Como siempre les digo en broma en Bruselas, yo soy una relación soy producto de una relación transatlántica y por eso creo en ella, no me queda más remedio, y sea quien sea, demócratas, republicanos, trabajamos siempre juntos. Incluso deseo que haya formaciones políticas en Europa, en España, que es más complicado, especialmente a la izquierda, por esas banderitas, para podamos trabajar todos en ese sentido, en algo que es bueno para todos nosotros. Reflejo de ello es el TTIP, el famoso TTIP que se está discutiendo, que hablaremos seguro ahora y yo daré alguna referencia. Primero, y antes de empezar, has hecho referencia al tema del aplauso y me gustaría mencionar también, como miembro del Comité del Ejecutivo Nacional del Partido Popular, que me voy esta noche a Bruselas, la verdad que encantado con España, con los españoles. La semana pasada tuve la oportunidad de una presidencia del partido bastante tensa, en la noche anterior al Brexit, cuando todavía no teníamos los datos, donde observé que hay distintos partidos europeos que se están lanzando también a un mensaje euroescéptico por culpa de los problemas que tienen en el país. No tiene nada que ver con Bruselas o con Europa. Yo dije que durante 30 años la clase política española, especialmente los que han gobernado, nunca han utilizado la Unión Europea, Bruselas, de excusa de los propios fallos. Ni lo ha hecho Rajoy estos difíciles 4 años. Incluso dije por primera vez, hablé bien, no lo hizo Zapatero cuando empezó la crisis, González o Aznar. En ningún caso se utilizó el chivo expiatorio. Eso ha permitido que España mantenga unos niveles de europeísmo increíbles dentro de la realidad de muchos países europeos y es fuente de orgullo. Lo que dije esa semana, probablemente cuando vuelva a Bruselas muchos lo van a recordar, está enlazado con lo que ha pasado ayer. Y esto
nadie es consciente a lo mejor, porque ahora todo el mundo está con lo de la formación de gobierno o no, pero de cara a las instituciones europeas es fundamental para nuestro país. Da una imagen de seriedad, de estabilidad fundamental, especialmente después de lo que pasó el jueves Brexit, que también afectará indudablemente a la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos. Desde la parte logística, pues yo me voy el 9 a Estados Unidos, voy cada año, todo el mes de julio, para reuniones tanto con demócratas, republicanos. Pues he tenido desde hace años, desde que soy secretario general del Partido Popular Europeo, siempre con todos, la administración, desde presidentes hasta miembros de los partidos, diputados, congresistas, senadores, constantemente. Empecé con el presidente del Partido Popular Europeo, Wilfried Martens, que fue el único prácticamente primer ministro que en los años 80 ayudó a desplegar los misiles Pershing, y por lo tanto los americanos que tienen memoria y son agradecidos, Martens siempre tuvo un trato excepcional, como ocurre con nuestro presidente Aznar en Estados Unidos, y fuimos construyendo puentes que no existían entre el Partido Popular Europeo y el Partido Republicano. Lo había con el demócrata. Es tradicional que los partidos europeos, la mayoría, tengan una relación más con el Partido Demócrata que no con el republicano, que ha tenido en algunos momentos pues esos momentos tal vez algo más aislacionistas, ¿no? Y ha afectado nuestra relación. No puedo decir lo mismo desde hace varios años. Lo que pasa es que nos colocamos todos en la misma incógnita. Este año no sé qué voy a hacer. No sé este año si voy a ir a la Convención Republicana, probablemente no, porque soy secretario general del Partido Popular Europeo, represento a todos y es una situación muy complicada que se nos plantea con el candidato que se nos ofrece. Un señor que yo no sé si va a invitar a Geert Wilders, al líder de la ultraderecha holandesa, o quien se le ocurra, a su convención en Cleveland, con lo cual pues, nos pone a los europeos moderados en una situación pues, harto difícil, ¿no? Por el otro lado, parece menos complicado. No es que Clinton, igual que Obama, haya tenido una política de entusiasmo respecto a la Unión Europea, pero sí tiene muy claras las interrelaciones geoestratégicas y la importancia del eje con Europa, que durante la administración Obama hemos observado, y yo lo he denunciado en numerosas ocasiones ahí en Washington, hemos observado cómo se inclinaba más hacia el Pacífico. Pudiese ser también en razón de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Por cierto, el tratado ahí sí ha tenido lugar con los países de Asia-Pacífico y, en fin, pues eso es una buena noticia y nos alentaba. Cuanto más tiempo, ahora sí llego al tema del TTIP, cuanto más tiempo pase, todos sabíamos que va a ser peor. Esta es una negociación que tenía que salir cuanto antes, pero los acontecimientos, como siempre, desgraciadamente políticos en uno y otro lado, pues hace que esto se vaya retrasando, dando a la ultraizquierda europea y a la ultraderecha, los extremos, que por cierto todos votan siempre lo mismo en el Parlamento Europeo, incluso para cargarse el TTIP, es lo que les une. Me invito a muchos que comprueben esos votos, me encontrarán harto interesante. Como Iglesias, Pablo Iglesias vota con Marine Le Pen siempre en estas cuestiones todos juntos, como buenos, no digo amigos, pero es interesante verlo, ¿no? Y sobre todo cuando se refiere al tema de Estados Unidos, es la bestia negra, ¿no? Para la ultraderecha y la ultraizquierda europeas. Y, en fin, en nuestro caso, esa relación establecida durante años ha funcionado. En Washington todo el mundo ya sabe, como todo el mundo sabe, los americanos son muy pragmáticos, que hay una política europea, la empiezan a comprender, no aspiramos a mucho, puesto que es muy complicado que muchos ciudadanos nuestros entiendan también la política europea, no vamos a esperar esto del otro lado del Atlántico. Estamos trabajando en ello. Elementos como el Brexit nos hace reflexionar sobre cómo tenemos que actuar en el futuro. Estamos hablando ya en Bruselas incluso de una revisión de los tratados, tranquilamente, pero hay que aceptar muchas reclamaciones que hay de los ciudadanos europeos, cosa que también lo hacemos en base a ver cómo podemos cambiarlos, cómo podemos revisar esos tratados para también tener una mejor acercamiento y relación con Estados Unidos, que a todas las fuerzas más o menos moderadas del Parlamento Europeo y las instituciones europeas coincidimos en el hecho de que necesitamos esa relación. Si no, pues pasará, pues como decir, pues, luego vienen los sustos, luego vienen los miedos.
Si abandonamos esta relación, nos quedamos solos. Ya son cuestiones ya no solo económicas, es una cuestión también de seguridad. Hay un parte de la sociedad norteamericana, y lo sé, porque hablo personalmente con algunos, incluso familiares, que dicen que no entienden por qué Estados Unidos tiene que seguir gastándose dinero en la defensa de Europa, donde hay, por cierto, mucho desagradecido. Dicen ahí, yo no sé si tendrán razón o no. Nosotros tenemos que hacer nuestra reflexión, porque claro, Europa no se gasta nada en materia de defensa y se lo gasta Estados Unidos para luego encima criticarlos. Y eso genera un cierto estado de opinión en Estados Unidos que a lo mejor si estuviésemos allí o los expertos conocerán y que no les es extraño. Yo creo que nosotros, cuanto más avancemos, por eso está interconectado lo que yo hago con la relación con Estados Unidos, cuanto más avancemos en la unidad de Europa, cuanto más avancemos en nuestro proceso de integración de seguridad, materia de defensa, en el tema, por ejemplo, pues económico, hemos hablado, en el tema de la emigración, cuanto más fuerte es Europa, mejor para Estados Unidos, menos dinero tiene que gastarse, menos recursos tiene que emplear, y hace que en las dos zonas del globo que compartimos valores y principios y muchas más cosas, pues podamos estar juntos de la mano en este mundo globalizado, difícil, donde prevalecen dictaduras, que encima parece son a veces entendidas o bien recibidas, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, pues como el tema que nos atañe ahora con el tema de Ucrania, con Rusia, ¿no? Es decir, un régimen en estos momentos, evidentemente no es una dictadura, por Dios, pero sí es un régimen muy específico, como es el del señor Putin, pues estamos teniendo unas dificultades enormes de relación entre la Unión Europea y Rusia, producto de una política errónea, y donde Rusia pues ha invadido, consideramos algunos, una zona de Europa, como es el caso de Crimea y parte de la zona de Sebastopol, bueno, en fin, ahí en el este de Ucrania. Es un trabajo en común. Hay ciertas veces, siempre hay recelos, desconfianzas. Aplaudo que en las distintas administraciones, tanto republicana como demócrata, los embajadores que han tenido en Bruselas son excelentes y están trabajando de firme con las instituciones europeas, con un entendimiento. Mucho antes incluso que gobiernos europeos entendieron que el Parlamento Europeo, por ejemplo, fruto de los tratados, tenía mayor poder. Y antes incluso que algunos gobiernos europeos, la embajada americana ha tenido una interrelación con los eurodiputados mucho más activa, ¿no? Y mucho más efectiva, curiosamente. Esa es una de las cosas, anécdotas que me encantará contar el día de mañana en mis experiencias europeas, ¿no? Estados Unidos se tomó mucho más en serio el Parlamento Europeo que algunos gobiernos europeos, ¿no? Pero bueno, es decir, eso ha sido bueno. Y la Comisión Europea, que es la que guía, tanto en el caso anterior, con la vicepresidenta anterior, que era británica, como ahora con Mogherini, hay que decir que a pesar de donde viene, del Partido Demócrata, del ala izquierda de Matteo Renzi, ahí en Italia, sin embargo, pues mantiene una buena y fluida relación con los Estados Unidos a nivel de Comisión Europea, lo cual también ha favorecido pues que las negociaciones del TTIP a nivel técnico hayan sido bastante mejores y más rápidas de lo que esperábamos. Ahora el problema será la parte política. Yo no sé, me imagino que todos estaremos a ver quién va a ganar, si es Trump, Clinton, estoy seguro, por eso he mencionado antes a mis compañeros, seguro que ellos tendrán ya una idea. Yo, la verdad, sinceramente, no lo sé. Todo parece indicar que sería el Clinton, lo más seguro. Yo lo que puedo decir es que la mayoría de los partidos europeos de corte moderado, con los que yo hablo, no solo el mío, sino también socialistas, liberales y conservadores británicos, en el grupo conservador, la mayoría son partidarios, algunos más bajín por lo bajo, otros más abiertamente de la candidatura de Hillary Clinton. Sobre lo que la opinión de Europa o la información que recibimos sobre lo que pasa en Estados Unidos,
Yo permítame que me digan que soy siempre muy escéptico porque es una información totalmente transgiversada, que en absoluto corresponde con la realidad de la opinión pública norteamericana. Si por nosotros fuese Ronald Reagan, nunca hubiese sido presidente de Estados Unidos, ni Bush, ni ninguno de los Bush, ni nadie más. Es decir, y las imágenes que se han pintado, muchos de ellos, pues bueno, en fin, yo creo que a Ronald Reagan le debemos algo más en Europa de lo que realmente se le ha reconocido. Y sin embargo, otros presidentes llegaron mientras que no habían todavía ni sido presidente del gobierno de Estados Unidos, presidentes, y sin embargo se les ofrecía premios Nobel y la gente iba con velitas por la calle, ¿no? Presidentes que han mantenido Guantánamo, que han mantenido actividades bélicas, en fin, pero bueno, pues la diferencia a veces entre unos y otros, ¿no? Y cómo es el tratamiento que reciben por parte de la prensa europea y de la opinión de políticos europeos. Por lo tanto, como europeo, como español, no me fío nada de lo que me están contando y tendré que esperar. Para eso aprovecharé el mes de julio para enterarme más en directo y teniendo una opinión mucho más objetiva de qué es lo que está sucediendo y si realmente es verdad, como me dicen aquí en la prensa europea, que la señora Clinton va a ganar de calle o puede pasar algo. Por eso digo que solamente el contacto con la realidad, yo creo que es Daniel, ¿no? Que tú vas, me lo has dicho antes en el café, 2 meses allí, vas a estar plantado ante las elecciones y tal, eso es lo que te da realmente una opinión fidedigna de lo que va a ocurrir y no lo que nos dicen aquí. Dicho eso, la preferencia evidentemente mía personal, yo creo que aquí, si no luego en las preguntas el público lo va a exigir y como político hay que responder, la preferencia en estos momentos, bien basado en los equilibrios, leídos un poco los intereses de cada candidato, claro que estamos ante 2 candidatos, que tampoco parece que al final va a ser una pelea entre el menos malo. Parece ser que por ahora la cosa estaría mejor respecto a Europa y para nosotros con la candidatura de Hillary Clinton. Apunta, puesto que el otro, pues bueno, todo el mundo ya sabe lo que está diciendo y lo que hace. Y no responde, a mi juicio, y por lo que yo he hablado con muchos republicanos, no responde evidentemente al Partido Republicano norteamericano, sino que es un candidato de corte populista, como los que estamos teniendo por ahí. ¿Me estoy pasando? Sí. Que cuando hago un gesto ya es que nos dan un micrófono. Ya sabemos que los europeos somos breves siempre, por el Parlamento Europeo tenemos 1 minuto y algunos 2. Simplemente cuidado con el tema de los populismos, es terriblemente atractivo, como políticos puedo decir, es la línea más fácil, me encantaría salir en todas las televisiones con algún discursito euroescéptico, sería maravilloso, todo el mundo me atendería, tendría muchos clics en las páginas web y todo esto, pero está la responsabilidad. Hay que combatir democráticamente a este populismo, sea del corte que sea. Es un cáncer para nuestras sociedades. Tiene un origen, realmente ha habido algunos problemas, hay que, desde luego, atajarlos y eso ya no es solamente en Europa. Tanto que hablábamos de Iberoamérica, hemos estado hablando durante años, parece ser que Iberoamérica ahora nos está dando algunas lecciones, por cierto, sobre esto, con algunos cambios de gobierno que ya se están produciendo, algunos más duramente, como es el caso de Venezuela, pero en Europa los populismos están ahí y en Estados Unidos está ahí. Cuidado con eso, tenemos que tener cuidado y combatirlo, como digo, de forma democrática y esto es lo que también nos une a políticos de cada lado del Atlántico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, gracias por la brevedad también. Aprovecho para presentar a Vicente Vallés, que no he podido presentar antes. No hace falta que presente a Vicente, ¿no? Vicente es uno de los periodistas más conocidos del panorama español, un gran periodista y además un muy buen conocedor de la vida y de la política norteamericana. O sea que es una persona que va a ser importante en esta mesa. Muchísimas gracias, además, Vicente, por venir en circunstancias complicadas, ¿no? Aquí hay gente, algunos de los chicos que están sentados allí o de las personas que están sentadas aquí ha pasado la noche en vela porque estuvo todo el día en mesas electorales y luego en recuentos y luego incluso en alguna fiesta, me parece. Pero Vicente también ha tenido mucho trabajo esta última noche, entonces le agradecemos particularmente su presencia porque es un esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, a Vicente le podemos dar la palabra al final, después, si quieres. Y mientras tanto, pues, José María, si te parece, adelante. Pues,
Muchas gracias, José María, y gracias a Gabriel Elorriaga por esta invitación. Es un placer estar aquí. Me estaba acordando, viniendo al Escorial, que empecé a colaborar con FAES, nada menos que en 1994, en la prehistoria, pero me sentía muy joven al recordarlo. A mí me gustaría complementar lo que ha dicho con gran profundidad Tono, Antonio López Istúriz, desde una perspectiva más desde dentro de Estados Unidos, por mi trabajo en Aspen Institute, uno de los think tanks veteranos de Estados Unidos. Estoy en la pata española, pero con mucha conexión con Estados Unidos. Tengo la oportunidad de viajar y de hablar mucho con mis colegas norteamericanos, y me gustaría presentar algunas ideas que estoy seguro que además servirán para el debate. Estas son las elecciones presidenciales más extrañas que se recuerdan. Nadie ha sido capaz de predecir el fenómeno de Trump ni la vulnerabilidad de Clinton. Estamos ante una América muy distinta a como la pensábamos. Hay un fallo cognitivo, del que ya estaba hablando Tono. Y España y Europa necesitamos más que nunca a unos Estados Unidos muy activos en la defensa de la democracia y de la libertad en el mundo. El mundo ha cambiado en 72 horas. Europa, una vez se ha producido el Brexit, vuelve a ser una prioridad geoestratégica para Estados Unidos. Hoy está Kerry en Londres y Estados Unidos, no porque Europa ayude a solucionar los problemas globales, sino porque se ha convertido de repente en un problema global. El Brexit ha agudizado las demás crisis europeas, del euro, de refugiados, de populismo. Vamos a ver a unos Estados Unidos volcado con Europa, por lo menos mientras haya administración Obama y esperemos luego administración Clinton. Entonces, la pregunta retórica que siempre nos hacemos cada 4 años es ¿por qué no podemos votar los demás ciudadanos del mundo en estas elecciones en Estados Unidos? A mí me da pena que se termine el ciclo Obama, porque tengo que confesarlo, estudié 2 años con él en la Facultad de Derecho en Boston y él seguro no se acuerda apenas de mí, pero la verdad es que fue una época fantástica. Yo creo que Obama, con luces y sombras, como todo político que ha gestionado el poder en circunstancias difíciles, arroja un balance global positivo en economía, en realismo, en política exterior, en una senda de reformas domésticas, incompletas, pero que sí abren un futuro al conjunto del país. A cambio, sabemos que es un político que llegó a la arena de Chicago en el año 2004 anunciando que iba a unir a Estados Unidos y que ha dejado a una sociedad muy polarizada, a un Washington que no funciona. Incluso él ha practicado una cierta arrogancia, una distancia muy típica del mundo académico, por cierto, desde la Casa Blanca frente al hombre de la calle, ¿no? Y parte de lo que hablábamos del fallo cognitivo es que se suponía que la polarización era izquierda-derecha, pero la polarización por ahora está siendo arriba-abajo, como los populismos en Europa. La sensación que ha permitido que Trump emerja, pero también Sanders en la izquierda del Partido Demócrata, es que nadie se acuerda de la persona que le está pasando mal todavía en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que las personas con más capacidad económica desde hace unos años ya han decidido también comprar político de una manera abusiva y así 158 familias financian el 50% del gasto de estas campañas. Entonces hay una clase trabajadora blanca, olvidada, que, como explica muy bien Leo Wieseltier en un artículo en el Washington Post esta semana, al final, más que soluciones económicas, eligen identidad, eligen soluciones culturales, entre comillas. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan un hombre fuerte, buscan a alguien que encabece un movimiento antiélites. El Partido Republicano se ha suicidado. Tardará mucho tiempo en resucitar, yo espero que sí, porque es uno de los grandes partidos de Occidente, pero se ha suicidado. Tenía una gran oportunidad de llegar a la Casa Blanca. Había una serie de elecciones de los últimos comicios de 2012 muy claros, de apertura a las minorías, de evitar a las bases extremistas, de pactismo, de poner el foco en el mensaje económico. Y había muy buenos candidatos cuando 17 rivales se lanzaron a destruirse entre sí, minusvaloraron a Trump
y permitieron el auge de la antipolítica. Eso no quiere decir que Trump vaya a ganar. Yo creo que él ha jugado en un terreno cómodo en las primarias. Solamente necesita, esto lo explicará mucho mejor Daniel, aproximadamente el 30% del voto entre los grupos republicanos en cada estado y no en todos. Y es muy distinto competir ahora en campo abierto. Tiene un problema muy serio de financiación y las encuestas ya están alejándole hasta casi 19 puntos de Hillary. Pero queda mucho partido. ¿Quién es Trump? Pues es un exdemócrata sin principios, amigo de los Clinton, varias veces arruinado, acusado de fraude y esa es la buena noticia para los que no queremos que gane, sin control ninguno sobre su ego. Me comentaba hace poco un antiguo portavoz de campaña de Hillary que si Trump fuera capaz de hacer discursos leyéndolos, ganaría. Que su único discurso leído desde un teleprompter dejó temblando a los estrategas demócratas porque ponía el dedo en la llaga y es, yo soy capaz de hacer cosas por las personas olvidadas del sistema, la demagogia, ¿no? de arriba y abajo. Un discurso que Hillary por ahora se siente incapaz de hacer y veremos también por qué le cuesta, ¿no? Entonces, él ha encontrado hueco para esta demagogia entre los republicanos, es capaz de interpretar un ciclo anti-Washington, de presentarse hasta ahora independiente de financiación corporativa, de hacer de outsider, y es un hombre, como tantos, ¿no? que ya no distingue entre realidad y ficción, que vive en un show de televisión y que domina los ciclos de noticias con transgresiones e insultos. Algo que es muy notable y es que ha convencido a muchos americanos que Estados Unidos está en declive. Lo señalaba el otro día Nacho Torreblanca en un buen artículo. En Estados Unidos hay evidencia de todo lo contrario. Por supuesto tiene problemas, pero lidera la revolución tecnológica, digital, energética, 5% de paro, 50% del gasto militar, las mejores universidades, los mejores think tanks. Esto no es un país en declive, es un país con problemas, como todos. Trump yo creo que no va a cambiar. Su edad real, como también se ha dicho, son 2 años. Tiene muchos más rechazos dentro del Partido Republicano que apoyos. Nadie de los republicanos serios quiere hablar en la convención. Paul Ryan no tiene más remedio que apoyarle, pero con el siguiente discurso. Nosotros, si gana Trump, desde el legislativo le controlaremos. Haremos que el presidente republicano sea irrelevante. Seremos los que fijaremos la agenda. Es decir, todo menos un mensaje ilusionante para votar a Trump, ¿no? Porque sabe que si gana Trump, entonces sí que el Partido Republicano lo tendrá muy difícil para resucitar. Entonces Trump no tiene ideas bien desarrolladas, no tiene equipo económico, no sabe ni le interesa la política exterior, es más estatalista, mucho menos globalista que la mayoría de los miembros del Partido Republicano. Y hay una visión benéfica sobre Trump que a mí me parece peligrosa, y es que es un hombre de negocios y al final es un deal maker. Yo creo que no. Yo estoy de acuerdo con Gideon Rackman cuando dice que Trump sí tiene ideología y que está basada en 5 puntos. No a la globalización y al libre comercio, sí al nacionalismo étnico, es un hombre profundamente racista, sí al choque de civilizaciones entre Occidente e Islam, asalto a la élite, a lo que hasta ayer se llamaba casta en España, es decir, desprecio no solamente por Washington, sino por Wall Street, por el mundo universitario, por los datos científicos, y denuncia a los medios de comunicación como actores no de fiar y partidario de teorías conspiratorias. Fue una de las personas que más invirtió personalmente en intentar demostrar a todo el mundo que Obama era musulmán y no había nacido en Estados Unidos, una falsedad donde las haya. ¿Qué está pasando en el ámbito demócrata? Y termino en 5 minutos. Obama está haciendo de predicador en jefe, que es lo que mejor hace. A Obama lo que le gusta, ya se dedica a la universidad solamente, es contar buenas ideas y piensa que eso es la política. La política es lo que viene después, ¿no? Es cómo haces que esas ideas, lo sabe muy bien Gabriel y Tono, se conviertan en realidades, ¿no? Y ha fijado para su, ojalá, sucesora, una serie de caminos, ¿no? Pues la igualdad de oportunidades y la movilidad social para restaurar una clase media más renqueante que hace 8 años, la incorporación de inmigrantes ilegales a la ciudadanía, esos 11 millones de hispanos que Trump quiere deportar y levantar un muro en México pagado por los mexicanos, una política exterior realista y pragmática. Yo creo que sin duda Hillary será más enérgica y menos dubitativa que Obama si es presidente.
La demografía, las reglas electorales favorecen a los demócratas en las presidenciales. Estamos ya cerca del final de una América blanca, con el auge de los millennials, más partidarios de la intervención del Estado. Y además Clinton es la mujer o el hombre más preparado para ser presidente que hemos tenido desde George Bush padre. Es atlantista, es perfeccionista, es enérgica, tiene un problema muy serio de índices negativos. No consigue ilusionar, no consigue ganarse la confianza de suficientes votantes. Hay un 40% de norteamericanos que piensan que no es alguien de fiar. Y Bernie Sanders, el anciano socialista de Vermont, que hasta hace un año no era ni siquiera demócrata, le ha hecho mucho daño porque se ha llevado el voto joven, ha encarnado la utopía, ha hecho que Hillary sea percibida como la representante del establishment, eso contra lo que tira Trump, ¿no? Entonces, Hillary puede perder frente a Trump en noviembre. Tiene que hacer dos cosas para evitarlo. Una, demostrar que ella no está por encima de las reglas. Este asunto de sus correos electrónicos privados no es un fallo de seguridad, es una actitud de que ella está por encima de las reglas. Y segundo, tiene que poder responder a la pregunta de norteamericanos, de clase trabajadora, ¿qué ha hecho ella por mí? Trump no ha hecho nada, pero Hillary por ahora no ha contestado a esta pregunta. Los votantes de Sanders, en principio, todas las encuestas indican que la apoyarán de manera masiva frente a Trump. Termino ya. Este es un año interesantísimo para seguir las elecciones norteamericanas, porque nos jugamos el conjunto de Occidente, pues eso, nada menos que unos Estados Unidos alerta, internacionalista, con una visión de Europa como un socio con el que trabajar. Obama ha fracasado en su apoyo a David Cameron. Yo creo que no se dio cuenta de que estaba tratando con un ludópata político que disfrutaba jugándose a su país a una carta. Pero Estados Unidos, por lo menos con la administración Obama, como antes he señalado, vuelve sobre Europa y vamos a esperar que haya una continuidad con la nueva administración Clinton. Hay un interés muy grande de Estados Unidos de promover un debate que es central para esta fundación, que es el de qué son valores occidentales. Y creo también que el señor Putin, el gran partidario del Brexit, junto con Trump, están ayudando a que nos sintamos impelidos a reformular una relación estratégica entre ambos lados del Atlántico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Bueno, tiene la palabra Daniel Ureña. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias a FAES por invitarme, gracias a Gabriel también, especialmente por incluirme en este panel con gente tan prestigiosa y valiosa. Bueno, yo quería compartir con vosotros una serie de reflexiones complementarias a lo que se ha dicho, algunas claves para entender las elecciones. Hay que tener en cuenta que las elecciones de Estados Unidos son el mayor espectáculo político del mundo, sin ninguna duda, que es seguido por millones de personas, tanto dentro como fuera, y como se ha comentado, pues tiene un impacto pues muy claro y muy notable pues en la vida de millones de personas en todo el mundo. Estamos en unas campañas que son eternas, en unas campañas que duran más de 15 meses, casi 2 años. De hecho, llevamos con algunos nombres, algunos comités exploratorios desde el año 2014 y, por tanto, son campañas eternas que la gente aquí hemos tenido dos elecciones en 6 meses y hemos acabado hasta las narices. Pues imaginaos allí el efecto que produce. Además, aparte de las elecciones presidenciales, pues hay elecciones al Congreso, al Senado, los estados eligen sus gobernadores, etcétera, y por tanto, bueno, pues ahí hay un consumo de comunicación política muy importante. Y eso obliga también a que hay un continuo escrutinio por parte de los medios de comunicación. Hay una gran necesidad de generar contenido de cara a los medios de comunicación y lo comentábamos antes. A los medios de comunicación se hartan con facilidad del sota caballo rey. Entonces, eso, unido a la capacidad de Donald Trump de explotar en su condición que lleva dentro de sí mismo de showman, pues eso ha hecho pues, que el fenómeno de Donald Trump se haya disparado y haya
conseguido horas y horas de televisión. De hecho, bueno, pues no hace falta irse a Estados Unidos. Aquí ponéis la Fox, ponéis la CNN y de pronto cortan la programación cuando hay una intervención de Donald Trump, y bueno, pues porque saben que eso les ha dado audiencia, porque Donald Trump conoce muy bien cuáles son los códigos, cuáles son los lenguajes que funcionan en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, podríamos hacer la traslación de si aquí en España algunos medios de comunicación o los medios de comunicación han dado alas también a otros partidos, pero bueno, eso es otro debate. Por tanto, campañas eternas que requieren mucho tiempo y mucha necesidad de generar contenido. Número 2, la cultura de primarias, como José María ha apuntado, pues empezaron como 13 o 14 candidatos republicanos, sobre todo. De hecho, en el primer debate que hubo en el mes de agosto, que era imaginaos si el debate A4 que Vicente conoce bien, pues imaginaos un debate A14, pues como tenía que, bueno, como tenía no, solo podemos verlo porque lo vimos en el mes de agosto. Pero por tanto, lo que quiero decir, bueno, esa cultura de primarias forma parte de la cultura política de Estados Unidos, y eso hace, pues por ejemplo, en 2008, cuando Hillary Clinton se enfrentaba en la primaria demócrata, competía contra Barack Obama, contra Bill Richardson, contra mucha gente, entre ellos se zurraban de lo lindo, y luego, bueno, pues fueron capaces de formar Hillary, de unirse a ese gobierno, ¿no? Pero ahora lo que hemos visto, hasta hace poquito, pues hemos visto una primaria muy competida en el ámbito republicano, pero una vez más, lo que está pasando en el ámbito de la política a nivel internacional es que muchas de las certezas que teníamos se están acabando y se les está dando la vuelta, porque todos esperábamos que la campaña republicana fuera mucho más competida, que Hillary Clinton consiguiera la nominación cuanto antes, y pasó al revés. Donald Trump consigue primero la nominación por abandono de sus adversarios, y es Hillary Clinton la que más sufre a la hora de conseguir la nominación, porque Bernie Sanders aguantó más de lo que pensábamos. Por tanto, esa cultura de primarias pues es algo importante para entender cómo funciona el sistema americano. Luego, la cultura de debates que decíamos, ¿no? Los candidatos republicanos y los demócratas han celebrado pues aproximadamente entre 10 y 11 debates durante la primaria. Aquí estamos mendigando para que haya un debate y bueno, yo creo que, como se ha demostrado, los debates importan y los debates son seguidos con muchísimo interés, y ojalá que en nuestro país pues esa cultura de debates pues cale, ¿no? Y yo creo que, bueno, y aprovecho no para hacerle la pelota a Vicente, al que le tengo una gran estima personal también, creo que en los últimos debates hemos tenido debates mucho mejores, más dinámicos, donde los moderadores han tenido un papel muy activo y mucho más atractivo que los formatos a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Por tanto, esa cultura de debates es algo que define las elecciones. De aquí al 27 de septiembre, que empieza el primer debate, va a haber 3 debates entre candidatos presidenciales y un debate entre candidatos a vicepresidentes. Ya están definidos desde hace tiempo dónde van a celebrarse. Yo creo que Hillary Clinton se puede esperar cualquier cosa, porque debatir con Donald Trump debe ser complejo, y por tanto, bueno, cualquier cosa puede pasar ahí. Número 4. Un elemento importante que tenemos que entender, aunque tanto el Partido Demócrata y el Partido Republicano tienen una larga trayectoria, son partidos con poco peso si los comparamos con los partidos políticos que tenemos en Europa, con los partidos políticos que tenemos en España, con sus problemas, con sus desafíos, pero tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano pues al final son estructuras que son plataformas que sobre todo sirven para captar fondos, hacer campaña, apoyar a candidatos, y no tienen un peso, no tienen un nivel de penetración social como a veces, por exceso, en mi opinión, puede tenerlo aquí en nuestro país, ¿no? Por tanto, son partidos con poco peso, y la clave de eso, que es un señor como Donald Trump, pues se ha colado en esa candidatura republicana, y por tanto, bueno, pues es un elemento importante a tener en cuenta. Luego hay que destacar también que lo que los ciudadanos eligen el próximo 8 de noviembre es un presidente, pero que, tal y como la comunicación política
ha ido evolucionando, especialmente desde el año 52, con la campaña de Eisenhower, cuando ahí se considera que es el inicio de la comunicación política moderna. Al final lo que están eligiendo es una familia para la Casa Blanca, porque la familia tiene un papel muy importante en la comunicación de los candidatos. Hemos conocido a la familia de Donald Trump, a sus hijos, etcétera, pero es un elemento de la comunicación muy importante al que no estamos acostumbrados, a pesar del amoroso beso que el presidente Rajoy dio anoche a Viri a las puertas de Génova, pero no estamos acostumbrados a que la familia del candidato tenga un peso importante en la comunicación, ¿no? Y por tanto, bueno, pues es un aspecto interesante y seguramente a medida que pase las semanas, bueno, ya lo estamos viendo, la familia de los candidatos pues se van a involucrar, van a tener un peso importante, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Tenemos en Estados Unidos campañas caras, muy caras, donde hay un consumo y un gasto de, bueno, pues sobre todo de publicidad en televisión, que es el siguiente punto. Buena parte de los presupuestos que los candidatos recaudan es para comprar espacios en televisión, y ahí quizá se ha visto la primera flaqueza de la campaña de Donald Trump. Como sabéis, en Estados Unidos, yo soy un atlantista convencido y veo muchas ventajas en el sistema americano, y a mí me gusta la transparencia que hay a la hora de la recaudación de fondos y a la hora también de rendir cuentas. Entonces, que podemos saber cuánto dinero tienen en el banco las campañas. Y bueno, pues en ese sentido, a 31 de mayo, Hillary Clinton había recaudado o tenía 42 millones en el banco, más su Super PAC Priorities tenía como 52 millones y Donald Trump tenía 1,3 millones. Por tanto, Hillary Clinton, que es un modelo tradicional de político, lo que ha hecho es recaudar, y Donald Trump, como es un poco sobrado por su condición personal, pues en su mensaje ha dicho que no necesita recaudar fondos, y lo que pasa que una cosa son las primarias y luego hacer una operación a nivel nacional de 50 estados donde necesitas tener estructura en una buenísima parte, una amplísima parte del país, ¿no? Y por tanto la campaña general es bastante más compleja que las primarias, y ahí bueno, pues, residen algunas de las dudas que hay sobre su viabilidad como candidato, ¿no? Y luego, como decía, la publicidad en televisión tiene un peso importante en las campañas electorales de Estados Unidos. En nuestro país yo creo que tenemos una ley bastante estricta, y de hecho es absurdo que en los últimos días tengamos que estar viendo la frutería andorrana. En fin, somos ya adultos, y yo creo que ojalá que próximamente eso se cambie, ¿no? Y luego, bueno, pues en Estados Unidos hay que entender también, pues los políticos han entendido desde siempre esa cultura del infoentretenimiento. Y aquí nos puede sorprender que Rajoy vaya al hormiguero, y parece que es la gran innovación en la comunicación política, pero no es así. Desde el año 92, en el que Bill Clinton salió en el Arsenio Hall Show tocando el saxofón, y que eso disparó sus índices de aprobación, pues esa cultura del infoentretenimiento pues, es algo bueno, pues, muy antiguo en la comunicación política, y que nuestros políticos en España están descubriendo. Bueno, tenía más cosas, pero como llevo 11 minutos me voy a callar para dejar tiempo a Vicente. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Tiene la palabra Vicente Valle. Gracias, buenas tardes. Bueno, no quiero repetir demasiadas de las cosas que se han dicho ya, para que podamos movernos en otras direcciones, pero sí hay un aspecto que creo que es especialmente interesante de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, en relación con las cosas que están pasando en algunos países europeos, incluida España, que es estos movimientos populistas de diferente cariz, dependiendo del sitio, con diferentes circunstancias que lo alimentan, también dependiendo de cada país, pero que no se diferencia demasiado el tipo de público que participa de manera entusiasta en estos movimientos. Yo estuve la semana pasada en el Reino Unido, en Londres, con motivo del referéndum del Brexit, y
tuve la inquietud de charlar con algunos británicos, con taxistas, con gente que nos encontrábamos y pues, con gente que trabajaba con nosotros allí también, intentando saber los motivos por los que habían votado una cosa u otra. Y quienes habían votado favorablemente la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por lo que parece, por lo que se ha estudiado y por lo que pude hablar allí, es más o menos el mismo perfil de personas que están apoyando firmemente a Donald Trump en Estados Unidos. Y es una situación interesante. ¿Quiénes son los que han votado mayoritariamente a favor de la salida de la Unión Europea, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Mayoritariamente trabajadores con ingresos relativamente bajos, temerosos de que sus ingresos sean aún más bajos y que puedan incluso perder su empleo por la llegada de inmigrantes. ¿Quiénes son los que están apoyando firmemente a Donald Trump en Estados Unidos? Bueno, pues parece que son los trabajadores de raza blanca, de empleos medios y bajos, que también tienen temor a la llegada de los inmigrantes que llegan pues, desde México, desde otros países de América Latina y que amenazan también sus empleos. Ellos dicen o ellos creen que amenazan sus empleos, aunque eso no sea verdad en el 100% de los casos. Es un aspecto interesante de esta cuestión y tiene mucho que ver también un efecto multiplicador en el caso de Estados Unidos, que es el rechazo que en amplias partes del país tiene el establishment político de Washington. Y eso no es una novedad, eso es algo que viene de mucho atrás, de mucho tiempo atrás. Ese rechazo al establishment de Washington por parte de lo que llaman la América Profunda, y no solamente de la América Profunda, pero muy especialmente de la América Profunda. No de Nueva York, eso muchas veces hay que decir, vengo de Estados Unidos, ¿dónde has estado? En Nueva York. No, has estado en Nueva York, no has estado en Estados Unidos. Cuando vayas a Nueva York te coges un coche, te vas 300 kilómetros hacia adentro y a partir de ahí quizá podemos estar hablando de que has estado en Estados Unidos y empiezas a conocer realmente lo que es el país, que es un país mucho más diverso que lo que se ve en las calles de Manhattan. No tiene mucho que ver. Igual que pasa en el Reino Unido, cuando la gente va a Londres y ve un país diferente del que se puede ver cuando te metes en la campiña inglesa. Son cosas muy distintas. Por eso hay quien se ha podido sorprender con el resultado del referéndum en el Reino Unido y quien se ha podido sorprender con el avance potentísimo de Donald Trump en Estados Unidos, pero quizá las bases de esos movimientos estaban esperando a que se produjera un hecho aglutinador, que en Estados Unidos ha sido un tipo como Donald Trump, que ha conseguido aglutinar en torno a sí a una base electoral no menor, porque estamos hablando, yo no sé si tienen los datos, en torno a 14 millones, 13-14 millones de personas que han votado hasta ahora a Donald Trump, que es una barbaridad de gente en elecciones primarias, hablamos. Y en el Reino Unido pues también acabamos de asistir pues, a un resultado que la mayor parte de la gente en Europa no quería que se produjera y muchos británicos tampoco querían que se produjera, hasta el punto de que todo el mundo se contagió pensando el día antes que aquello no se iba a producir porque no podía ser que se produjera, y sin embargo se produjo. Y ahora estamos con el chirriar de los dientes y a ver qué hacemos ahora con el Reino Unido, qué hacemos con Europa y cómo procedemos a esta situación. Bien, ese rechazo al establishment se nota también pues, en otros países. Hemos tenido el ejemplo de las elecciones en Austria, que por los pelos no ha ganado una formación de extrema derecha. Hemos tenido ejemplos en Francia, ejemplos en Alemania, ejemplos en Holanda. Ejemplo de Grecia, donde ya una formación de otro cariz, no de extrema derecha, sino de extrema izquierda, está gobernando ya desde hace años y convocó también un referéndum, lo ganó para nada, pero lo ganó y consiguió movilizar al país varias veces en votaciones diferentes. Y en España hemos tenido el surgimiento de un sector político que debía estar latente, porque no es minoritario, es muy grande, y estaba ahí y ha encontrado también un elemento aglutinador en torno a una formación política que, más allá de que haya perdido votos en las elecciones de ayer, no deja de haber conseguido entre diciembre y junio unos resultados sensacionales para un partido que venía de la nada. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y, sobre todo, porque quizá conviene llegar a la reflexión de, más allá de un desprecio muy generalizado que se ha podido ver en estos días, a mí me ha sorprendido también mucho el tono. A mí me sorprendió que ganara el Brexit. Yo también estaba en esa nube de quienes pensábamos que no podía ser aquello, pero después del Brexit he leído cosas que me han sorprendido mucho por el desprecio que destilan hacia la gente que ha votado a favor del Brexit, como si esa gente no tuviera derecho a vivir, ni a pensar, ni a votar.
por muy en desacuerdo que pudiéramos estar con esa gente. Algún motivo tienen para haber votado eso. Puede ser incluso algún motivo equivocado, pero algún motivo tienen. Y la gente que está votando a Trump, algún motivo tiene. Y estaban esperando que alguien les animara a votarles, para que se reuniera en torno a ellos un voto. Y lo han conseguido en torno a Trump. Otra cosa es que luego consiga ser presidente de Estados Unidos, aunque después del referéndum del Brexit cualquier cosa puede pasar en cualquier sitio cuando se ponen las urnas a disposición de la gente. Entonces, creo que la reflexión profunda debe ser esa. ¿Por qué? ¿Por qué se produce algo así? ¿Por qué de repente alguien que cuando empezaron las primarias parecía un elemento casi festivo en las primarias republicanas, de qué divertido es esto con los debates de 14, luego de 12, luego de 10, y siempre en los debates conforme se iban cayendo, se caían otros que no eran Trump, y hemos llegado a la línea final con solo Trump. Y ahora nos encontramos con que vamos a tener unas elecciones que Claro, si todos nos volvemos a convencer de que no puede ser que gane Trump, pues a lo mejor nos encontramos el día 8 de noviembre de la madrugada hora española con que nos encontramos con una sorpresa monumental. No parece fácil. ¿Por qué? Pues por algunos de los motivos que se han explicado ya aquí y que ahí sí que son casi pura matemática. ¿Quién vota a Trump? Pues vota un trabajador blanco, muy mayoritariamente masculino, que tiene ingresos bajos y trabaja en las industrias o trabaja en el campo y demás. Esa base electoral puede conseguir el número de votos suficientes como para erigir a Donald Trump presidente de los Estados Unidos. Pues seguramente ellos solos no son suficientes, sobre todo cuando en contra tienes a una gran masa de diferentes perfiles demográficos electorales que han sido sucesivamente despreciados por los últimos líderes republicanos. Es muy difícil que tú puedas conseguir demasiados votos de sectores sociales a los que te dedicas a insultar permanentemente, como son los hispanos, como son los negros, como son las mujeres. Es muy difícil que sin los negros, sin los hispanos y sin las mujeres puedas ganar las elecciones en Estados Unidos, aunque aglutines todo el voto de los hombres blancos que trabajan en las industrias. Es muy complicado. Entonces, alguien ha echado las cuentas, y lo leía el otro día, que incluso si Mitt Romney hubiera conseguido reunir a todos los trabajadores blancos de Estados Unidos votándole a él el día no sé cuántos de noviembre de hace unos años, ni siquiera así hubiera podido ganar a Barack Obama. De manera que necesitas algo más, y sobre todo lo que necesitas es no insultar a la gente. Porque claro, si insultas a la gente luego es complicado pedirle el voto. Conviene que les trates un poquito mejor. Y Donald Trump tiene mucha facilidad para conseguir el apoyo de determinado sector, pero igual que tiene esa facilidad, tiene una gran dificultad para sumar a otros que no sean de ese sector. Y más bien todo lo contrario, tiene una gran facilidad para generar el rechazo de esa gente. Y precisamente el rechazo puede ser una de las claves de las elecciones del 8 de noviembre. Que se vote en contra de, no necesariamente a favor de Hillary Clinton, sino en contra de, que se una el país para evitar que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Eso es posible que ocurra. Desde luego estamos ante unas elecciones en las que ninguno de los dos candidatos son especialmente simpáticos para el gran público. Hillary Clinton no genera esos entusiasmos que generaba Obama, ya se ha comentado aquí. Obama, en la campaña electoral de la primera vez que ganó las elecciones, se fue a Alemania y reunió a 250.000 personas en Berlín. Y no había hecho nada. Nada. Todavía. Y es verdad que luego encima le dieron un premio Nobel sin haber hecho nada, tampoco. Así que es una cosa que habla muy bien de su capacidad para generar elogios a su alrededor sin necesidad de haber hecho nada a cambio todavía, sino simplemente de prometer que va a hacer cosas y de resultar muy simpático y de, por supuesto, tener una capacidad comunicativa brutal. Brutal, que es la que ha tenido siempre, que la sigue teniendo y tiene esa capacidad. Y esa capacidad, pues la verdad es que es una cosa muy de elogiar, más allá de que efectivamente la política consiste no solamente en tener buenas ideas y transmitirlas bien, sino luego en hacer las cosas. Y efectivamente, ya se ha contado aquí antes también, hay algunos asuntos que quedan pendientes de sus grandes promesas electorales previas a las elecciones que ganó hace ya casi 8 años y que no sé si de aquí al final de su mandato va a estar en condiciones de hacer. Supongo que querrá a lo mejor terminar su mandato habiendo cerrado la prisión de Guantánamo, aunque le va a costar mucho trabajo, probablemente mucho dinero y algunos problemas judiciales, porque el problema judicial para cerrar Guantánamo es muy notable, pero eso él ya lo sabía cuando prometió que lo iba a cerrar. Sabía que iba a tener problemas judiciales y, de hecho, hemos llegado a estas alturas del mandato de Barack Obama sin que eso se haya podido cerrar. Por el lado de la política exterior, algún comentario se ha hecho y, bueno, coincido básicamente.
Trump no es que tenga unas ideas muy elaboradas sobre las cuestiones de política internacional, o al menos no las transmite de una manera muy clara. Lo que sí queda claro es que es capaz de aparentar que está en la línea de un sector norteamericano que también tiene sus propios motivos para pensar esas cosas, que considera que no podemos estar toda la vida enviando a nuestros chicos jóvenes a morir a no se sabe muy bien dónde, para no se sabe muy bien qué. Y las experiencias de la guerra de Vietnam, de la primera guerra del Golfo, de la segunda guerra del Golfo, de Afganistán, pues no es precisamente algo que a un país le haga pensar qué bien se nos dan las guerras, vamos a seguir por este camino porque vamos estupendamente y sacamos muchas cosas positivas de mandar a gente allá a morir. Bueno, eso visto con otra profundidad, y merece ser visto con otra profundidad, puede acabar en conclusiones distintas, pero visto con cierta superficialidad, que es también como al final se manejan las campañas electorales, los mensajes fáciles entran fácilmente. Y para quien no tiene deseos de andar profundizando mucho en las cuestiones, un mensaje fácil, vendido fácilmente, entra fácilmente y se convierte en votos. Y por ese camino pues le ha ido bastante bien. Ser el paraguas del mundo puede ser algo que desde el lado de la hipotética administración de Hillary Clinton sea una cosa muy distinta de lo que sería, al menos visto a priori, en una eventual administración de Donald Trump. Y bien, no voy a extender mucho más para no alargarme. En el caso de Hillary Clinton sí hay algo que es interesante. Mientras que en el Partido Republicano salen huyendo por todas las esquinas que pueden los que no son de Trump, que son casi todos, en el bando demócrata precisamente se está produciendo un efecto casi contrario, que es intentar arropar a Hillary Clinton, incluso ante ese movimiento de Bernie Sanders de empeñarse en no renunciar, aunque ya en los últimos días no ha tenido más remedio que reconocer que, bueno, que obviamente Hillary Clinton va a ser la candidata y que incluso él está dispuesto a votarla, y pidiéndole ya cosas, simplemente pues que meta a alguien más de su cuerda en un hipotético ticket electoral para noviembre o cosas de este estilo. Pero sí que el Partido Demócrata, igual que antes hablaba de la base nacional que tiende a atender con oídos bien abiertos a Donald Trump, por ejemplo, también hay una base electoral demócrata que atiende muy bien a Bernie Sanders, y algo hay de Bernie Sanders que quizás los demócratas han dejado escapar durante los años y que ahora deberían por lo menos tentarse la ropa para tenerlo en cuenta. En fin, no me voy a extender más, me avisan del tiempo. Creo que una de las claves para que Hillary Clinton gane las elecciones, que creo que lo tiene más fácil que lo contrario, es permitir que Donald Trump siga siendo Donald Trump, que se siga comportando como tal. Si ella deja fluir los instintos animales de Donald Trump, seguramente lo más sencillo es que Hillary Clinton sea presidenta en noviembre. Bueno, muchas gracias a los 4 ponentes por su disciplina. Abrimos el turno de preguntas. Yo estuve hace pocas semanas en Washington y 2 anécdotas solo muy rápidas. Una de ellas es que ninguno de mis amigos republicanos me quiso poner en contacto con Donald Trump. Era como si fuera un apestado directamente. No Trump links. Y digo, bueno, pues nada, pues los conocen. Y yo quería entrevistarme con alguien de Trump porque tenía mucho interés, no pude. Y otra es que estuve con Bill Kristol, el director de Weekly Standard, que estaba promocionando entonces y que ha seguido promocionando una candidatura alternativa a las 2. Entonces no la había encontrado todavía, yo le hice muchas preguntas sobre el asunto y me mostré muy escéptico, y él estaba animoso a pesar de que lo veía muy difícil, y al final ha encontrado un candidato que se llama French. Bueno, con esto basta, ¿no?